Saludos a todos, continuamos aquí en Estado Natural Viajero, recorriendo Metelkova, el barrio alternativo, underground, lo que llaman el squad de los alternativos en Ljubljana, capital de Eslovenia. Por aquí estamos caminando, viendo algunas instalaciones, casas que abandonaron, y les recuerdo que este era un lugar, los antiguos cuarteles militares del ejército yugoslavo, tomados por los jóvenes en 1991 y consolidados ya en 1993 como un espacio protegido por la municipalidad. Voy caminando y en este breve camino vean lo que se ve: hierro forjado, adaptado a las circunstancias. Se ve locuras colectivas, piden no tomar fotos de las personas, es respetable, hay gente que quiere tener su privacidad, y vamos por esta zona y todo es arte con elementos reutilizables, una locura de color, de instalaciones, donde los que somos amantes a las expresiones artísticas callejeras nos enloquecemos. Miren, elementos que forman el paisaje de esta zona. Miren cómo adaptan la arquitectura a espacios. Escuchamos al fondo música, hay galerías abiertas al público, establecidas, consolidadas. Esto ya tiene cerca de 30 años. Vamos a entrar entonces a la galería de arte, una galería que hay, y encontramos esto. Esta es la galería Alcatraz, donde se encuentran obras de artistas independientes, más que todo de diseñadores gráficos, y aquí estamos recorriendo una muestra que había por aquel entonces de caricaturistas, algunos de ellos en 3 colores, y que hacían una serie de anime y de manga. Es la típica sala donde se exhiben trabajos y se venden para el deleite de todos. Además se hacen pequeños conciertos en la zona. Ustedes pueden ver cómo es el interior de una de estas casas que antes guardaba o daba acogida a un cuartel militar. Y esto es la galería Alcatraz en Metelkova. Siguiendo con el recorrido por este sitio, encontramos artistas plásticos. Miren las manifestaciones que se encuentran, o sea, desde lo más radical y hasta miedoso, hasta colorido y espacios cerrados. Esto en fines de semana es el sitio de fiesta de muchas personas alternativas. Aquí tenemos un espacio que está dedicado al colectivo lesbianas, homosexuales, LGTBI, y uno de los principios de esta zona es que profesa el respeto por la identidad, por las razones culturales, y aquí no cabe el racismo, la xenofobia u otros conceptos que están muy arraigados en algunas sociedades. Aquí todo lo combaten con cultura. Pareciera a primera instancia una ciudad abandonada, pero es arte, y esta época del año se ve muy sola. La gente camina y podemos ver diversos campos.
esculturas pintadas o repintadas, grafitis, montajes. Esto es de locos, pero de buenos locos, se los aseguro. Y apenas he recorrido una mínima parte para mostrarles todo lo que hay, lo que se puede ver en este lugar. Y en esta última parte les quería mostrar algo que dejó huella en la capital de Ljubljana, y fue ROG, un sitio que fue destinado al arte contemporáneo, un squad, recibía refugiados, hacía actividades muy transgresoras, culturales. Ustedes pueden ver ahí unas fotografías, ya que el lugar dejó de existir en enero del 2021. Era un lugar bastante alternativo donde se posibilitaba que la gente viera unas tendencias. La gente que no tenía mucho dinero iba a dormir al lugar, y era quizás lo más transgresor que se encontraba en este espacio de la capital eslovena. Con estos grafitis que ya no existen y el día de hoy ya son historia, les dejo en estado natural viajero. Hasta pronto.